Amén. Vamos a buscar en el libro de Jeremías, capítulo 32. Amén. En el verso 25. La versión que está ahí es la versión que siempre leen ustedes. Yo les quiero leer la versión del lenguaje actual. ¿Sí? Quiero que escuchen un momento. Dice: si la ciudad está a punto de caer en manos de los babilonios, ¿para qué me ordenaste comprar un terreno delante de testigos? Entonces Dios me explicó: Jeremías, yo soy el Dios de Israel y de todo el mundo. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Amén. Dice: no hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Amén. ¿Cuántos creen eso? No hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible. Y saben, yo quiero que con esa palabra nos pongamos de pie y vamos a exaltar a nuestra majestad, a nuestro Rey, a nuestro Dios todopoderoso, porque Él se merece mucho más que unos aplausos, mucho más que eso. Vamos a adorarlo. Cierra tus ojos un momento. ¿Sabes lo maravilloso que es saber que Él está aquí? ¿Sabes lo tremendo que es entrar y sentir que Él te está mirando? Él mira cómo llegas. Él mira cómo estás en este momento. Y Él mira cómo te vas. Pero si Él está aquí, tú no saldrás igual de este lugar. Dice que en el silencio está el Señor. ¿Sabían eso? Que cuando hay una quietud es porque Dios está ahí. A veces no entendemos y queremos hablar. Y el Señor dice: shh, silencio. Dios está ahí, escuchándote. Hay algo que estaba leyendo en el tiempo devocional, estaba leyendo esta palabra y fue fuerte, porque digo: Señor, es tremendo lo que tú nos compartes, lo que tú quieres que sepamos, cómo quieres que caminemos. Y sabes, el profeta Jeremías él era un hombre que estaba mucho en la presencia de Dios. Él estaba siempre orando, buscando de Dios. Y el Señor le dio una palabra. Yo quiero que veamos primero por qué Jeremías dice: Señor, pero ¿por qué me mandaste a comprar esa heredad, a ese terreno, si la ciudad está pronto a ser tomada? Es algo inaudito, es algo insólito que me estás pidiendo. Pero Él lo hizo. Jeremías estaba en la cárcel. Y no estaba en la cárcel por malhechor o porque había cometido alguna infracción. Simplemente estaba en la cárcel porque el rey no le gustó la profecía que él dio sobre la ciudad. La ciudad estaba sitiada por los caldeos, los babilonios. Y en ese momento de que estaban sitiados, en ese momento el rey fue a buscar al profeta
porque los reyes siempre consultaban al Señor a través de los profetas. Y fue el profeta y le dice: ¿qué dice el Señor con respecto a esto? Y él le dice: bueno, el Señor dice que si te entregas, no morirás, ni tú ni el pueblo. Entréguense al rey de Babilonia, a Nabucodonosor. Y el rey se enojó mucho y le dijo: ¿por qué me profetizas esto? ¿Por qué quieres que me entregue? Los babilonios me van a matar. Y producto de esa palabra del Señor, dicha por el profeta, el rey se enojó y los mandó a la cárcel. Y estaba en la cárcel Jeremías por causa de predicar la palabra del Señor, por causa de declarar lo que Dios le había dicho. Y siempre que nosotros decidimos obedecer al Señor, viene la oposición contra nosotros. El enemigo se levanta, él nunca está tranquilo. Él trata de opacar lo que el Señor quiere hacer con tu vida. El Señor quiere hacer algo con su pueblo. Su pueblo había sido rebelde, se había extraviado, habían rendido culto a otros dioses. Y no solamente eso, sino que cuando el profeta les dijo, dice el Señor que por causa de sus maldades, de su pecado, de que ustedes rindieron culto a otros dioses, por eso van a caer en pecado. Y el pueblo dijo: no, dice. Porque desde el momento que nosotros rendimos culto a otros dioses, estábamos en paz. Y cuando dejamos de rendir culto a la reina del cielo, ahí vino las calamidades. Ellos no querían reconocer el pecado que habían cometido. Por eso el Señor se enojó. Por eso dio esa palabra. Y el profeta, por causa de esa palabra, estaba en la cárcel. Dice el Señor Jesús, dijo a sus discípulos: bienaventurados seréis cuando por mi causa os persigan, insulten y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. El Señor Jesús también le dijo a sus discípulos: alégrense, gócense. Los van a perseguir, los van a insultar, van a calumniarlos, los van a difamar, pero por causa de mi nombre, alégrense, dice el Señor. Y el profeta estaba en la cárcel por causa de predicar al Señor, por causa de declarar la verdad. Él no podía callarse esa verdad y él la declaró. Va a llegar un momento que tú vas a declarar la verdad desde el Señor y se van a enojar contigo, te van a mirar mal. Quizás te van a quitar la amistad por causa de declarar la verdad y van a decirte: eres loco. Pero no te importe, porque el Señor Jesús ya lo había dicho, que por causa de Él es la verdad. Tú no puedes mentir. Por causa del Señor, por causa de decir la verdad, te van a perseguir. Y esa obediencia lo llevó a Jeremías a la cárcel. La obediencia muchas veces te lleva a lugares que tú no piensas y que muchas veces no te agradan. Pero es la obediencia lo que al Señor le agrada. Y sabes, estando en la cárcel, el Señor le habla a Jeremías. Y eso es lo que a mí me impactó mucho. Porque por dos cosas el Señor le pidió que haga esto a Jeremías. El Señor le dijo: compra un terreno estando en la cárcel. Por dos cosas lo hizo el Señor. Uno, para probar la obediencia de Jeremías. Y ustedes pueden decir: ¿acaso no fue bastante que esté en la cárcel por predicar? Y tú quizás puedas decir: ¿acaso no es bastante lo que me está pasando por causa de ser cristiano? No es nada, hermanos. Pequeñas cosas que nos suceden y nos queremos jalar los pelos. Yo quisiera que le preguntes a los que murieron en el circo romano, a ver si por esas cosas ellos se desanimaron de declarar que Jesús no era su Señor. Nosotros pasamos cosas tan simples y nos queremos caer.
Y ellos pasaron cosas tan terribles y seguían declarando su fe en Jesucristo. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que pasa? El Señor probó la obediencia de Jeremías. Él probó la obediencia de Jeremías. Le dijo, vas a comprar un terreno. Y le dio un lugar específico donde iba a comprar. Le dijo, trae testigos, haz la compra. Y él reunió el dinero, compró el terreno. Delante de testigos hizo la carta, el documento, lo firmaron, lo sellaron. Y después de eso Jeremías le dice, Señor, si la ciudad está sitiada, ¿por qué me hiciste comprar el terreno? Si la ciudad va a caer en manos de los caldeos, si va a quedar asolada, no va a haber nada, ¿para qué compro un terreno? ¿Y sabes qué? Ese es el kit del asunto. ¿Por qué compró el terreno? Uno es por la obediencia. Amén, es la obediencia. Es lo que le dije al Señor cuando regresamos de Ica. ¿Por qué, Señor, no llevaste a Ica? Para probar tu obediencia. Gracias, Señor. Después de 3 años lo entendí. Y muchas veces tú dices, Señor, ¿por qué me pasa esto? Es para probar tu obediencia. Pero hay algo más fuerte. Algo más fuerte que Dios quiere que sepas. El Señor le dijo, compra el terreno. Y Jeremías, después que compró, le dijo, ¿por qué, Señor? Dice el pasaje que leímos al principio. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente. ¿Acaso hay algo difícil para mí? Jeremías pensaba que iba a ser asolado todo Israel y no iba a quedar nada. Ese era su pensamiento de Jeremías y de muchos israelitas. Él pensaba que ya no iba a haber nada más. Se acababa todo. Entonces la pregunta es, ¿para qué compro el terreno? Y quizás tú te preguntas, ¿para qué sufro si al final me voy al cielo? Mejor llévame, Señor. Hay muchos que tienen ese pensamiento, Señor, llévame rápido al cielo, porque acá estoy sufriendo mucho. Y eso es lo que Jeremías dijo, Señor, ¿por qué? Y se dice, ¿acaso hay algo difícil para mí? Yo hice que compres este terreno con un propósito. ¿Por qué? Porque después de un tiempo, todos los que se fueron deportados volverán a habitar esta tierra. Volverán a habitar esta tierra. Entonces ese terreno que compró Jeremías iba a costar muchísimo. Hubo un tiempo acá en Chimbote que todos se iban al extranjero porque no había dinero, no había trabajo. Ahora están volviendo y tienen que comprar terrenos. Y los que se quedaron y compraron valorizaron sus terrenos. Muchas veces Dios te manda a hacer algo que tú no entiendes. Muchas veces Dios te pide que hagas algo y dice, Señor, pero es algo que no todos lo hacen. Pero tú tienes que hacerlo porque el Señor te está hablando. Y es que es en el tiempo de intimidad donde Dios te habla. Es ahí donde Dios te da una palabra, una revelación. Dice la palabra en Efesios 1:13. Dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ese terreno significaba la garantía de que un día volverían a ese lugar los israelitas. Ese terreno era la garantía para Jeremías de que Dios iba a cumplir su palabra. El Señor le estaba diciendo a Jeremías, yo te hago comprar este terreno para que entiendas que yo voy a revertir todo el mal y voy a traer a mi pueblo nuevamente a este lugar. Por eso dijo comprar el terreno, para que entienda, no solamente él, sino su generación, de que Dios iba a hacer algo poderoso con Israel. Y no solamente eso, dice el Señor, le dice, toma la escritura, la que está sellada y otra carta que estaba ahí abierta, y mételas en una vasija
de barro y guárdala porque será para muchos días. ¿Saben lo que hacían los israelitas cuando Dios hacía algo poderoso? Ellos levantaban un monumento para que las otras generaciones, cuando pregunten por qué hicieron este monumento, ellos declaren: es que nuestro Señor hizo esto por nosotros. Cuando pasaron el Jordán, el Señor le dijo: tomen una piedra cada príncipe y coloquen un monumento y levantaron un altar de piedra para memoria, dijo. Y cuando tus hijos te pregunten por qué están estas piedras acá, tú le dirás: es que el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto y nos trajo a esta tierra que fluye leche y miel. Este monumento es para recordar lo que Dios hizo. Y el Señor estaba diciendo a Jeremías: escribe esa venta, métela en una vasija, porque llegará el tiempo cuando regresen, encontrarán ese documento que va a hacer entender a las generaciones que para Dios no hay nada imposible. Esa escritura era la garantía de que ellos iban a volver. No era para Jeremías, era para su descendencia, era para las generaciones que venían, porque ellos estuvieron 70 años deportados. Yo creo que Jeremías no iba a durar tanto tiempo. Por eso el Señor dijo: guárdale una vasija de barro, para que cuando vuelvan encuentren la evidencia, encuentren la garantía de lo que Él dijo se iba a cumplir. Por eso, iglesia, cuando Dios te da una palabra, ten la seguridad que Dios la va a cumplir. ¿Y sabes quién es la garantía de que se va a cumplir? El Espíritu Santo que está en ti. Dice que cuando tú creíste, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Y Él es la garantía de que te vas a ir al cielo. Él es la garantía de que Dios te va a cumplir las promesas que Él te ha dicho, porque el Espíritu está morando en ti. Él es la garantía, es el documento que estaba guardado en la vasija. Es el Espíritu ahora sobre ti que te va a dar garantía de que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir sobre tu vida. Jeremías estaba en la cárcel. Y si tú conoces una cárcel, no es un lugar nada bonito. Cuando estábamos en Ica, entré a la cárcel de Cachiche. Y son muchos pabellones. Y cada pabellón muy feo. Entramos porque había gente cristiana adentro. Y entré a bautizar y se bautizaron como más de 20 internos. Pero es un lugar muy feo. Es un lugar donde en un cuarto están 4 o 5 amontonados durmiendo. No hay un lugar específico. La hora del patio salen todos, pero no hay un lugar de privacidad para ti. Yo quiero que entiendas esto. Jeremías estaba en la cárcel, pero fíjate que ahí en la cárcel el Señor le habló a Jeremías. ¿Y tú sabes por qué le habló Jeremías en la cárcel? Tú puedes decir: que era su profeta. No, le habló en la cárcel porque Jeremías tenía comunión con Dios. Dios te habla cuando tú tienes comunión con Él. Y no es una simple oración. Tú me puedes decir: pastor, yo oro todos los días. Y yo me imagino las oraciones: Señor, te pido, Señor, te pido, te pido, te pido. Y nunca acaba la lista. Y no eres capaz de sentarte y decirle: Señor, quiero conversar contigo. Te quiero contar lo que estoy pasando. ¿Sabes por qué? Porque la oración es conversar con Dios. Es tener comunión con Dios. Es hablarle al Señor lo que estás pasando, lo que tú estás necesitando. Es hablarle y esperar que Él te dé una respuesta. Y muchas veces tú esperas la respuesta y hay un silencio. Pero tú sabes que Dios te está hablando. Jeremías escuchó la voz de Dios en la cárcel simplemente porque él tenía comunión con Dios. A él no le importaba el lugar. Iglesia, muchos ponen pretextos: es que en mi casa no puedo orar, hay mucha opresión, es que todos están ocupados en sus cosas y yo no puedo orar. Jeremías estaba en la cárcel, no tenía un lugar de intimidad, no tenía un lugar de privacidad. Sin embargo, él veía la manera de hablar con Dios. Él buscaba la manera.
Quizás no tenía un lugar para estar orando, pero él no sé cómo se ideaba, pero él estaba orando. Él estaba en comunión con Dios. Quizás mientras otros estaban hablando, él estaba hablando con el Señor. Quizás lo miraban, está loco este. Él estaba hablando con Dios. A él no le importaba lo que la gente le decía. A él le importaba estar en comunión con su Padre. Y sabes, lo que el Señor te viene a decir en esta noche es que no pongas excusas para orar. No pongas excusas para tener comunión con Dios. Que estoy cansado, que no tengo tiempo, que hay mucha gente en mi casa, que hay opresión en mi trabajo. Muchas excusas hay, hermanos. Hay muchas excusas, pero ninguna es válida delante del Señor. Ninguna. Mira a Jeremías en la cárcel. Él vio la forma de orar. Mira a Pablo. Pablo había sido golpeado, había sido azotado y fue puesto con Silas en lo último de la cárcel, en lo más oscuro, dice la cárcel. Estaba con cepo ahí, estaba ahí atado. ¿Y qué hizo? ¿Acaso él renegó? ¿Acaso dijo, Señor, acá está feo, acá huele feo, acá hay mucha humedad, acá está con olor a podrido, acá no puedo hacer nada, Señor, tú sabes que no puedo orar? Él se puso a cantar salmos, himnos. Empezó a adorarle al Señor. Él no vio su circunstancia. Él no sintió el dolor. Él quería estar con el Señor hablando en comunión. Y esa comunión hizo que el Señor respondiera con un terremoto. Se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas, porque la presencia de Dios descendió a donde estaba Pablo buscándole en oración. Cuando tú le adoras al Señor de corazón, suceden cosas en el cielo a favor tuyo. Pablo estaba en una situación incómoda. Sin embargo, él buscaba la presencia de Dios. Y saben, hay mucha comodidad en la iglesia. Hay mucha comodidad. Es tanta la comodidad que te duermes por la comodidad. Es eso. No es que estés cansado, sino que es demasiada comodidad. Y eso te trae sueño. Pablo estaba en un barco, estaban a punto de naufragar. Dice que un viento fuerte, el Euclidón, estaba contra ellos y el barco estaba a punto de naufragar. Todos estaban llorando, todos estaban diciendo, ya no vamos a morir. Y a las 2 semanas de esa tormenta, Pablo se levantó y dijo, esperen, no se inquieten. Nadie estaba comiendo por temor a morir. Y Pablo se levantó en medio de la tormenta y dijo, no estén inquietos. Y todos me imagino que habrán volteado, ¿qué le pasa a este? Nos vamos a morir. Tranquilos, le dice, porque esta noche el ángel de Dios vino y me ha dado una palabra. ¿Cómo ese hombre que estaba a punto de morir, cómo se dio el tiempo para buscar de Dios? Si estaban todos desesperados, todos llorando, pero Pablo estaba buscando de Dios. Y vino una palabra: no se preocupen, porque el Señor me ha dicho que tengo que llegar a mi destino. Y no solamente eso, me ha dicho que Él me entrega toda la tripulación. Ninguno de ustedes va a morir. Que quedan tranquilos. ¿Sabes por qué? Cuando tú buscas de Dios, Dios te da palabra. Y aunque se esté hundiendo el barco, tú estás tranquilo como Jesús durmiendo ahí, porque Él te dijo que lo haría y lo va a hacer. Amén. Él te dijo. Jeremías estaba tranquilo ahí, hizo el documento, acá está, compré el terreno. Dios me dijo, y yo sé que Él va a cumplir. Amén. Daniel estaba orando. Su mayor deleite era buscar de Dios. Sin embargo, hicieron un edicto para que él no ore. Pero cuando él se enteró de ese edicto, él no se deprimió, él no lloró. Él fue a su cuarto y siguió orando. Porque a él le importaba más la presencia de Dios que un edicto cualquiera. Y a ti te debe importar más buscar la presencia de Dios que cualquier otra cosa.
Porque ahí está la palabra, ahí está la revelación de Dios. Eso es lo que tú necesitas. Tú no necesitas correr, desesperarte en los problemas, no. Necesitas meterte en la presencia de Dios, porque ahí viene la respuesta. Tranquilo, dice el Señor, yo tengo en las manos todo. Nadie te va a arrebatar de mis manos. Nadie. A veces nos desesperamos, Señor, ¿qué hago, Señor? Y estamos llorando y estamos ahí desesperados. Y tranquilo, dice el Señor, porque tengo que cumplir propósito contigo. No te vas a morir. Yo imagino que Pablo estaría, Señor, mira a la gente desesperada, Señor. Tranquilo, Pablo, porque tienes que llegar a tu destino. Y por causa tuya, ninguno va a morir. Tú eres valioso para el Señor. Amén. Pero tienes que buscarle. No te conformes. ¿Sabes? El Señor se manifiesta donde le buscan. Dice la palabra que Él está en todo lugar. Él es omnipresente, pero Él está donde le buscan. Jeremías le buscaba, ahí estaba. La gente perversa al lado, todo gente criminal, gente muy mala. Pero Dios se manifestaba al único que lo estaba buscando, a Jeremías. En el barco estaban todos desesperando, quizás todos estaban renegando de Dios, pero Dios estaba manifestando a uno que estaba buscándole, a Pablo. ¿Te das cuenta? No importa el lugar donde tú estés, lo que importa es cómo está tu corazón de búsqueda del Señor. Ahí es donde Dios se manifiesta. Él no está buscando un lugar bonito, ay, qué bonita iglesia. No, Él está buscando un corazón agradecido, un corazón que le busque. ¿Sabes? Pablo aprendió, dice en Filipenses, dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, dijo Pablo. Él aprendió que había tiempos donde él tenía libertad para gritar y exaltar al Señor. Él aprendió a que tenía libertad a predicar, pero hubo tiempos en que estaba en la cárcel y él aprendió también ahí en la cárcel a alabar al Señor. No le importaba si había comodidad o no, pero él aprendió, dice, en todo he sido enseñado. En todo, dice el Señor, en todo. Y tú tienes que ser enseñado en todo. No importa si no tienes un lugar de oración. Lo que importa es que te arrodilles ahí donde tú estás. Y digas, Señor, aquí estoy, Señor. Muchos dicen, Señor, yo quiero tener un cuarto de oración especial, Señor. Ahí va a estar. Sí, lo vas a tener. Pero antes tienes que ser fiel con lo que tienes. ¿Y qué tengo, Señor? Tienes unas rodillas que puedes hincarte en cualquier lugar. No importa el lugar. Lo que importa es que tú busques de Dios. Yo cuando estaba en Santa decía, Señor, yo quiero estar en un cuarto solo, Señor, para orar. Yo quiero estar solo. Y cuando estuve solo no oraba. Porque así somos. Señor, quiero tener un lugar especial para ti, para adorarte. Y cuando lo tuve no lo hacía. Y yo te lo digo porque a ti también te pasa. Pero el Señor me ha enseñado a buscarle, que es la más importante. Y no importa el lugar que tú estés. Tú puedes estar en la combi sentado, ahí búscale. Señor, aquí estoy, Señor. Mira a los costados, Señor, aquí estoy. Quiero hablar contigo. No importa el lugar. Lo que importa es que la presencia de Dios venga a donde tú estás. Amén. No importa. ¿Sabes? Otro ejemplo es José. Estaba en la cárcel. La Biblia no dice que él oraba. Lo que la Biblia dice es que todo lo que él emprendía, Dios lo prosperaba. ¿Y sabes qué? Dios prospera a los que le buscan. Dice, así como prospera tu alma. Cuando tú prosperas tu alma significa, si tú tienes comunión con Dios, entonces dice el Señor, yo te voy a prosperar en todo. No dice que buscaba a Dios, pero dice que sí lo prosperaba el Señor, porque es la consecuencia de buscar de Dios, es la consecuencia de tener comunión con Dios. Cuando tú estás en comunión con Dios, tú tienes la gracia y el favor de Dios, y donde tú vas, la gente te va a mirar con bien, porque el favor de Dios está sobre tu vida.
La presencia de Dios se te impregna y donde tú vas, todos te van a estar mirando con gracia y favor. Dios está contigo, pero tienes que buscarle. Búscale, pero búscale en todo tiempo. Dios no es el Dios bombero que lo necesita solamente cuando hay incendios. Dios es un Dios que quiere que todos los días le adoremos. Amén. ¿Sabes? Yo te quería hablar de esto, que la obediencia te va a llevar a un nuevo nivel. La comunión con el Señor te va a llevar al nivel de obediencia. Jeremías tenía comunión con el Señor y el Señor le dio palabra, y esta palabra hizo que él obedeciera. Abraham tenía comunión con el Señor, él levantaba altar de adoración y el Señor le hablaba, entonces producto de esa palabra, él actuaba. La comunión te va a llevar a la obediencia. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú tienes comunión con el Señor, viene revelación sobre tu vida, pero la revelación no es para que digas, ¡ay, qué tremenda! La revelación es para que te pongas así, ya, a obedecer lo que Dios te dice. Y Abraham tenía comunión, Isaac tenía comunión, Jacob tenía comunión, y Dios le hablaba. Señor, ¿por qué no me hablas? Y el Señor te va a decir, si me buscas, te hablo. ¿Cuántos quieren que le hable al Señor? Simplemente búscale. Clama a mí y yo, ¿qué dice? ¿Cómo dice? ¿Qué tienes que hacer primero? Clamar, buscarle, tener comunión con Él para que venga palabra sobre tu vida. Esa es la clave. Miren, Jeremías obedeció. Yo no sé lo que hizo Jeremías. Él estaba en la cárcel. En la cárcel tus derechos están privados, no tienes libertad. Pero yo no sé cómo hizo él para que entre a la cárcel los testigos, y no sé cómo hizo para traer el notario y que haga la carta y que compre el terreno. No sé cómo lo hizo. Pero lo que sí sé es que cuando tú obedeces a ese Señor, cuando tú te dispones a obedecerle, el Señor empieza a abrir puertas donde no estaban abiertas. Y yo me imagino que cuando él escuchó la palabra del Señor, compra el terreno, Señor, ¿cómo lo hago? Simplemente compra, muévete. Y él quizás fue carcelero, necesito comprar un terreno, necesito comprar ese terreno, tráeme testigos. Y el Señor empezó a abrir puertas, puertas, puertas. Cuando tú obedeces, Dios hace que las puertas se abran a favor tuyo, porque lo que más le interesa al Señor es que tú cumplas lo que Él te dice, porque al hacerlo te trae bendición sobre tu vida. ¿Te das cuenta? La obediencia abre puertas. Primero, la comunión te trae un nuevo nivel de obediencia. La tsunamita, ella no se conformó con que venga el profeta una vez a la semana y que comparte el almuerzo. Ella le hizo un departamento para que se quede ahí. Ella quería que se quede permanentemente. Esa comunión, ese deseo de la presencia de Dios hizo que esta tsunamita tenga lo que nunca pensó tener, un hijo. Pero ese hijo murió y el profeta vino y lo resucitó. Pero ¿saben lo tremendo que pasó? Hubo un tiempo de hambruna y el profeta le dijo a la tsunamita, ándate a vivir a cualquier otro lugar, porque el Señor ha llamado el hambre sobre esta tierra durante 7 años. Y la tsunamita, que ya había aprendido a escuchar la voz de Dios. ¿Saben por qué escuchaba la voz de Dios? Porque esa tsunamita tenía comunión con Dios. Escuchó la voz del profeta, ándate a otro lugar. Y ella, ni corta ni perezosa, agarró a su familia y se fue 7 años a vivir en otro pueblo. 7 años. Y después de 7 años ella regresó. Y cuando ella regresó a donde el rey, el empleado, el sirviente de Eliseo, le estaba contando al rey todo lo que había hecho su señor. Y dentro de eso estaba contando, te cuento que una tsunamita, un día el Señor le regaló un hijo, y estaba contando todo lo de esta tsunamita. Y cuando estaba contándole, en ese momento entró la tsunamita. Y el empleado lo miró, ella es la mujer, le dice. Y el rey la llamó y dice, cuéntame todo. Y ella le contó todo, la historia. ¿Y a qué has venido?, le dice. He venido a reclamar mis tierras, Señor.
Y el rey mandó que le devuelvan sus tierras. Pero no solamente le devolvió sus tierras, sino el producto de la cosecha de cada año. Y ustedes dicen, ay, qué bueno el rey. Sí, recontra bueno, porque esos 7 años no hubo cosecha. No sé de dónde sacó el rey el dinero para entregarle a la tsunamita de la cosecha de cada año, si no hubo cosecha. Pero ella recibió la cosecha de 7 años. ¿Y sabes por qué recibió eso? Porque ella obedeció la palabra del Señor. No sé si estás entendiendo ya. La comunión con Dios te hace escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? El que tú tengas comunión con Dios, vas a escuchar la voz de Dios. Esa voz de Dios te va a llevar a la obediencia. Y cuando tú obedeces, viene la recompensa, la restitución. La tsunamita tuvo restitución en sobreabundancia. Hay niveles en los que Dios quiere moverte, y el primer nivel se llama comunión. Si hay comunión, vas a escuchar revelación de Dios a tu vida, y si hay revelación, te vas a mover en fe de acuerdo a la palabra que Dios te dio. Esta tsunamita se movió por la palabra. Ándate a otro lugar, y ella obedeció la palabra, porque ella aprendió a tener comunión, aprendió a obedecer, y esa obediencia la llevó a la restitución, a la sobreabundancia. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser prósperos, pero ¿sabes qué? La prosperidad comienza de rodillas en la comunión con el Señor. Ahí Dios te va a dar palabra, ahí Dios te va a dar estrategia, ahí Dios te va a hablar la forma como quiere bendecirte. Es ahí donde te vas a levantar y a obedecerle, y esa obediencia te trae la bendición, la prosperidad sobre tu vida. Cuando tú aprendes a valorar la presencia de Dios, ahí va a venir palabra de Dios sobre tu vida. Cuando aprendas a valorar esa presencia, no una religión, es la presencia, la relación con Dios, Dios te va a hablar. ¿Sabes? A mí me ministra mucho esta palabra, porque la tsunamita no era del pueblo de Israel. Sin embargo, ella arrebató la bendición porque ella sí valoró la presencia de Dios. El profeta iba a Israel, pero ninguno en Israel le hizo un aposento para el profeta. Sin embargo, la tsunamita le hizo el aposento. ¿Por qué? Porque Dios le hablaba. Y yo me imagino que en su tiempo de comunión el Señor le dijo a la tsunamita, mi siervo necesita donde hospedarse. Mi siervo necesita quedarse. Y ella obedeció. Esa obediencia le trajo un hijo. Esa obediencia le trajo restitución, le trajo bendición. ¿Te das cuenta? Comunión, obediencia, prosperidad. Así como prospera tu alma. Así dice el Señor. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren comenzar a tener comunión con Dios? Decirle, Señor, quiero escuchar tu voz. ¿Sabes? Lo más importante es escuchar la voz de Dios. Eso es lo que el Señor quiere llevarnos. Él no quiere que tú leas y leas y leas y no entiendas. Él quiere que cuando leas, entiendas. Y para eso necesitas conversar con el que inspiró la Biblia. Cuando tú abras la palabra y empiezas a leer, se te prenden como unos focos. Señor, ahora entiendo, Señor. Y el Espíritu te va a decir, es que ahora me preguntas. Cuando tú quieres hacerlo en tus fuerzas, no entiendes nada. Pero cuando le preguntas al que inspiró la Biblia, entonces Él te va a enseñar. Y el Espíritu de Dios te enseñará todas las cosas, dice el Señor. Todas las cosas, y te mostrará lo que ha de venir. Amén. Te mostrará. La tsunamita le mostró el hambre y ella se fue porque el Espíritu le mostró que iba a haber hambre. La cuidó el Señor. Y muchas veces Dios te va a levantar de madrugada
y te va a decir: levántate a orar por tal hermano, por tu hijo, por tu hija, levántate. Es el Espíritu ordenándote, porque Él sabe lo que va a suceder y tienes que hacerlo para que venga la bendición sobre tu vida. Amén. Yo quiero en esta noche orar por aquellos que digan: Señor, yo quiero en verdad entrar en un nuevo tiempo de comunión, no de orar. Muchos oran, iglesia, muchos oran. Dios no quiere expertos en oración, Dios quiere gente que le busque su presencia. Amén. Muchos entienden que la oración es pedir, pedir, pedir. Y la comunión es hablar con Él y Él contigo. Y esa es la comunión. ¿Cuántos quieren tener comunión? Y la comunión te va a llevar a la obediencia. Ojo, lo que te estoy diciendo es muy serio. La comunión te va a llevar a la obediencia. Yo conocí a una hermana que le gustaba escuchar profecía. ¿Cómo me gusta que hable de profecía, pastor? Y cuando el Señor le hablaba, no obedecía ni una de ellas. Entonces, ¿para qué escucha la palabra? Si tú quieres escuchar la voz de Dios, vas a tener comunión, pero esa palabra te va a llevar a obedecer. No les gusta. La comunión te lleva a la revelación y la revelación te lleva a la obediencia, pero esa obediencia trae recompensa sobre tu vida. Amén. Y yo quiero orar por los que quieren entrar en ese nuevo nivel, ese nivel de comunión con el Señor, porque te va a desatar muchas cosas en tu vida. Amén. La presencia de Dios es lo más importante en tu vida. Eso es lo más importante, y vamos a empezar a buscarle al Señor más cada día. Vamos a postrarnos. ¿Sabes qué? ¿Por qué venimos los jueves a las 6 de la tarde nosotros? Porque el Señor nos dijo que levantemos gente de guerra. Y aunque estamos con 2, con 3, pero el Señor dijo que estemos y aquí estamos. Yo no lo hago, ay, que venga toda la gente y oramos. No, el Señor dijo: prepara gente de guerra, y los que están es porque quieren ser guerreros. Dios nos habla, pero tenemos que obedecer. Y de acá a un tiempo ustedes van a ver un ejército tremendo orando. Pero ¿cómo se comenzó? Obedeciendo. Amén. Ponte de pie, iglesia. Va a haber cosas que Dios te va a pedir. Y quizás no te va a gustar. Pero ¿sabes lo maravilloso que es? Es que después de un tiempo tú vas a decir: Señor, en verdad fue de bendición para mi descendencia. Porque lo que estaba haciendo Jeremías era asegurar la descendencia. Lo que estaba haciendo él proféticamente era tener la garantía de que Dios iba a cumplir su palabra. Por eso le dijo: ¿acaso hay algo difícil para mí? Compra el terreno nada más, no te preocupes. Esa va a ser la garantía para que toda tu descendencia y todas las generaciones puedan volver. Y después de 70 años, y ojo que ellos volvieron no porque oraron, ni porque ayunaron, porque el Señor dijo: su ayuno no sirve. Ellos regresaron porque Dios le había dado una palabra a sus profetas hacía 70 años: yo los voy a traer. Y el Señor le dijo: pon esa escritura como evidencia de que yo voy a cumplir la palabra. Amén. Y ¿sabes qué? Hay pactos que tú estás haciendo con el Señor, y esa es la evidencia en el altar de que en el día malo el Señor te va a librar. Esa es la evidencia, ese es el pacto que tú haces en el altar. Señor, aquí está el pacto, Señor. Esa es la escritura sellada por el Señor, para que se cumpla lo que Él te ha dicho, para que Dios cumpla lo que Él te prometió. Iglesia, hay pactos en el altar, y muchas veces Dios está mirando tu aflicción y dice: por causa de tu pacto yo te voy a librar, por causa de tu pacto. En el Salmo 20 dice: acuérdate de mí en el día de la aflicción, que los pactos estén delante de ti, las ofrendas estén delante de ti, Señor.
Hay pactos que tú has hecho. ¿Y sabes qué? Dios es un Dios de pactos. Y Él se acuerda de cada uno de ellos. Aunque tú muchas veces piensas que Dios se olvidó, Dios no se olvida. Tenlo por seguro. El pueblo de Israel ya estaba desfalleciendo. Dios se olvidó. Y dice que en un momento el Señor despertó el espíritu de Ciro. Y Ciro dio el edicto para que regresen a su tierra. Tú no sabes en qué momento Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer porque su palabra es eterna. Amén. Él lo va a cumplir. Cierra tus ojos un momento y vamos a adorarle. Si tú sientes venir al altar, ven al altar y dile: Señor, yo quiero entrar en ese nuevo tiempo de comunión. Yo quiero escuchar tu voz, escucharte, obedecerte. Yo quiero caminar en obediencia. Yo quiero, Señor, yo quiero, mi Dios, tener un nuevo tiempo contigo. Necesito estar contigo, Señor.